Hola amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a un segmento jurídico de Tu Café Legal. El día de hoy cargados de buena energía, como siempre, empezando un lunes. A pesar de que hayan estos cortes de energía, yo creo que es importante que nosotros pongamos toda esa energía en esta semana. El día de hoy llegamos gracias al auspicio de Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y así también a BGD y Guevara, consultores legales, contables y tributarios. Hoy tenemos un tema muy especial, así como nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña la abogada Daniela Escobar Beltrán, quien es especialista en delitos tributarios y nos va a hablar de un tema muy esencial. ¿Cuándo nos podría denunciar el SRI o el SENAE? Es un tema muy interesante y para eso te doy la más cordial bienvenida y decirte que nos sentimos honrados de tu presencia y que el día de hoy nos vas a contar un poquito de esto que las personas a veces nos preguntan y dicen ¿qué podría pasar si es que recibo una notificación de la fiscalía, de alguna denuncia relacionada a algún ejercicio económico que haya tenido con el SRI, con el SENAE? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Así que bueno, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Daniela. Gracias Daniel, gracias por este espacio. Para mí es muy importante pues conversar sobre estos temas que son poco conocidos. La verdad que la cultura tributaria es muy escasa aquí en el país, ¿no? Y bueno, creo que en Latinoamérica en general, y es justamente esa falta de cultura tributaria que nos hace tener problemas y bueno, ahora ante la Fiscalía, ¿no? Así es. Aprovechando este espacio, pues creo que esta es una de las maneras en cómo nosotros podemos generar esta difusión, esta información que creo que los contribuyentes y las personas que también ejercen el comercio exterior deberían estar empapadas, deberían enterarse acerca de estos riesgos, posibles riesgos, o incluso también saber qué hacer una vez que se ha iniciado una notificación por parte de una autoridad competente. Entonces, en este caso, para entrar un poco más en la materia, quisiera, yo creo que iniciar con la pregunta que es de nuestro tema. ¿Cuándo nos podría denunciar el SRI o el SENAE, Daniela? Sí, bueno, yo siempre digo que el artículo 298, que es el artículo de defraudación tributaria, y el 299, que es de defraudación aduanera. Bueno, ya vamos a hablar primero, vamos a separar el tema tributario a través del SRI y lo que corresponde al SENAE, ¿no es cierto? Pero el 298 es el delito más extenso que existe en el Código Orgánico Integral Penal y existen 20 modalidades del delito. Es por eso que existen muchísimas formas para cometer un delito penal. No solamente comete un delito quien está evadiendo impuestos y no está reportando al SRI todos sus ingresos, gastos, las cuestiones que debe reportar, sino también quien engaña. No solamente por el hecho de dejar de pagar impuestos no quiere decir que estamos cometiendo un delito como tal, y esa es la confusión que la mayoría de contribuyentes tienen. No es solamente el hecho de dejar de pagar, no es eso, sino que tiene que existir un engaño, un ardid al fisco. ¿Cómo se produce el engaño? Por ejemplo, algo tan fácil y tan común como la omisión de ingresos, ¿no? Cuando tú reportas a través de la declaración del impuesto a la renta una cantidad, el SRI pues hace ese contraste con información de terceros, y en información de terceros, que generalmente son tus clientes o los bancos, pues se deduce que existe una diferencia, ¿no?, de lo que tú reportaste claro en tu declaración versus lo que tiene el SRI en sus bases de datos. Entonces es allí cuando te llaman. De hecho el SRI te da muchísimas oportunidades para que tú vayas y presentes declaraciones sustitutivas, pagues tus impuestos. Sin embargo, hay ocasiones que aunque ya hayas pagado, te presenta la denuncia, o no hayas pagado, igual te presenta la denuncia. Claro. Entonces es ahí cuando se produce el daño. Entonces no es solamente que dejas de pagar, sino que el engaño que viene detrás a la hacienda. Daniela, esta parte me parece muy importante porque estamos hablando que la consecuencia, digamos, en este caso de la infracción como tal, no viene solamente porque dejé de pagar, sino también porque hubo una voluntad de engañar, de quizá de afectar al fisco como tal. Es importante también tomar en cuenta, y bueno, esto te lo tengo que ser muy claro, me lo he tomado de algunas intervenciones que tú has hecho en redes sociales y en algunas otras socializaciones. Detrás de esto hay un derecho que está siendo afectado. Estamos hablando aquí incluso de lo que se está generando, de lo que se recauda para un beneficio social, un beneficio público. En este caso, estamos yéndonos en contra de este derecho, y no solamente tiene que ver con que haya dejado de pagar, porque bien podría ser que yo, bueno, pago y ya todo se vuelva a la normalidad, sino que hay una intención de engaño, una intención de hacer mal. Sí, ¿verdad? sí, sí.
Sí, y a diferencia de muchos países, el Ecuador, con el hecho de que tú pagues, no se exime o no se cierra el caso penal, que mucha gente dice, pero yo ya pagué, ¿y por qué me siguen molestando? ¿Por qué me siguen impulsando la denuncia? Sí, pero justamente en el último inciso de este artículo de que les hablaba, establece que el pago de los tributos no exime de la acción penal, entonces va a continuar la acción. Entonces, sí, o sea, existen muchísimas modalidades en las cuales se podría perjudicar al fisco, ¿no? Tú me hablabas de cuál es el derecho protegido, que entre los abogados siempre hablamos del derecho, la vulneración del derecho o del bien jurídico protegido. ¿Y cuál es? Ya existe ahora jurisprudencia, nos dice que por un lado es la eficiencia de la administración pública a través de sus bases de datos. Es por eso que una sanción incluso es registrar información falsa en el SRI, como por ejemplo tú vas y sacas un RUC con una cédula falsa. En el momento que tú estás ingresando información falsa al SRI, ya se entendería como un engaño y estás haciendo que cometa un error la administración tributaria. Y por otro lado es justamente el tema patrimonial, que es a través de la recaudación de tributos. Entonces existen estas dos aristas, ¿no? La recaudación, que es el tema patrimonial, y otro, pues el engaño a través de la información que maneja, que el SRI de hecho es la institución que más información tiene en el país, ¿no? O sea, sería un poco absurdo también tratar de engañar a estos registros públicos, que en realidad el SRI goza de un gran catastro de toda la información que poseemos. Pero es importante también especificar a la ciudadanía. Tú estás hablando de unos artículos, a veces las personas que nos observan dicen, bueno, ¿y esto en dónde está? ¿En dónde se encuentra? Dices artículos 298 y 299 que trata, bueno, algo relacionado a lo que sería lo aduanero, ¿verdad? ¿En dónde encontramos estos artículos? Claro, nuestra normativa penal local es el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, pues así vamos a referirnos de artículos, ya es nuestra forma de hablar, ¿no? Como abogados. Pero sí, defraudación tributaria ante el SRI, el municipio, que podría también utilizar ese tipo penal, defraudación aduanera o mal uso de exenciones en materia aduanera. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Es que la defraudación tributaria, a diferencia de la defraudación aduanera y del mal uso de exenciones, la diferencia principal es que la defraudación tributaria no posee una cuantía limitada, porque tú sabes que en el delito de defraudación aduanera, a partir de los 100 salarios básicos unificados, pues ya es delito y lo que está por debajo es contravención. En el delito de defraudación tributaria, pues así existe $1 de perjuicio, podría presentarte denuncia al SRI, y de hecho eso ocurre, ¿no? Hay cuantías muy pequeñas que, haciendo este análisis de, no sé, del beneficio, juicio, de lo que en realidad debe un contribuyente, existe mucha diferencia. Sin embargo, el SRI pues podría denunciarte por $1 y es el mismo perjuicio que causarías con un, no sé, 10.000 millones de dólares, o sea, es el mismo perjuicio. Exactamente, o sea, de todas maneras te podrían denunciar por una infracción penal. Sí. En cambio, en la parte aduanera hay un límite desde donde correría lo que sería considerado como un delito y lo otro como una contravención, Sí. lo has mencionado. Sí. Yo puse en mención todo esto de los artículos porque has mencionado que en el artículo 298 es extenso, es decir, ahí está categorizado las conductas, porque creo que las personas tienen que tomar en cuenta que lo que determina la ley literalmente es una conducta. Entonces ahí podemos encontrar un sinnúmero, un número limitado de conductas y que si es que encaja la conducta en base de esto, entonces podría ser denunciado. ¿Qué pasa la mayoría de veces, Daniela? ¿Las personas son denunciadas frecuentemente, las empresas? ¿Es esto recurrente? Sí. Hace unos años la verdad es que no se escuchaba, ¿no? Defraudación tributaria no se escuchaba, pero ahora hoy en día sí se escucha muchísimo. De hecho, están teniendo hoy por hoy varios problemas las personas denunciadas, y no solamente las personas naturales, sino también las empresas. Generalmente las personas más afectadas son los representantes legales, porque ¿a quién denuncia el SRI? Representantes legales, contadores y la misma empresa. Entonces, digamos que en el supuesto caso de que son notificados estas personas, pues la investigación se lleva a cabo por las tres, ¿no? Sea persona natural y jurídica. Y cuando se cierra incluso el caso, tengo varios casos en los cuales los contadores, por ejemplo, ya no consiguen trabajo. Es un problema porque ahora, como existen las fuentes pues abiertas, pueden acceder al sistema de la función judicial o de la fiscalía y verifican si es que han tenido problemas. Entonces tienen problemas a tener trabajo.
Y también las empresas no están accediendo a concursos, Sí. también a préstamos bancarios, entonces están siendo bastantes golpeadas, digámoslo así, por tener este tipo de denuncias. Y esto es interesante lo que has mencionado porque sin duda has referido de que no solamente las personas pueden ser sancionadas, sino también las empresas. Pero bueno, vamos a entrar a más detalle después del siguiente corte comercial. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Estamos de regreso, amigos y amigas, gracias por acompañarnos y sobre todo no olviden que pueden vernos en vivo a través de las redes sociales de Lozano Asesores y de BGD Guevara Abogados, en donde nos podrán encontrar también con algunos tips que podríamos dar con referencia a los temas que tocamos siempre en estos canales. El día de hoy estamos hablando acerca de los delitos tributarios, cuándo el Servicio de Rentas Internas o el Servicio Nacional de Aduanas nos podría denunciar. Para eso estamos con nuestra invitada especial, quien es la abogada Daniela Escobar Beltrán, que nos está hablando acerca de este tema. Y nos habíamos quedado un poco al respecto de esta situación de que hay personas que, bueno, llegan a ser denunciadas y quedan con este pasado judicial un poco marcado. Y estábamos un poco comentando que a veces es un mito esto de que nadie puede ser juzgado por eso, pero en realidad vemos mucho por ese motivo de saber con quién estamos relacionándonos, sea profesionalmente, laboralmente, de alguna u otra forma. Ante esto, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo podemos tal vez gestionar esto de mejor manera, Daniela? A ver, hoy por hoy existe justamente la opción de que puedan ocultar sus datos. Entonces es por eso que, bueno, puedes acceder a eso cuando tu caso está archivado, cuando ha sido ratificado el estado de inocencia, o sea, declarado inocente, o cuando ya se haya cumplido la condena. En esos casos, pues, la ley otorga que se pueden ocultar estos datos, de manera que si es que van a buscar tanto en el sistema de la Fiscalía como de la Función Judicial, entonces van a poder, siempre y cuando cumplan esos 3 requisitos, ¿no? Ahora, si es que el proceso sigue en abiertos y que yo conozco casos que incluso ya están prescritos y siguen abiertos ya 7 años y estamos presionando a la Fiscalía que ya lo cierre, van a continuar o van a subsistir tus nombres y tus datos en los sistemas, ¿no? Ese es el problema. Sí, por supuesto. Y algo que nos quedó un poco en duda es que las personas podemos ser sancionadas por digamos, una sentencia o, digamos, un delito en el cual ya seamos determinados con una responsabilidad con relación a un delito tributario. Pero ¿qué pasa también con las empresas? No son personas. ¿De qué manera serían sancionadas las empresas? Sí, mira, el Código Orgánico Integral Penal ya establece sanciones para las personas jurídicas y en el caso del delito de defraudación tributaria es la extinción. Sí, de hecho ya han existido varias sentencias en las cuales no solamente sentencia a las personas como representante legal, contador, incluso hasta asistentes contables, sino que ahora también declara la extinción de la empresa. Principalmente, ¿quiénes estarían involucrados en un supuesto delito tributario? Nos has mencionado, están los gerentes, los contadores, tal vez también podrían estar implicados colaboradores, trabajadores, proveedores de la empresa.
¿Tiene también relación con esto? Sí, sí, es muy amplia la gama en este tipo penal, es muy, muy amplia. Incluso se extiende a accionistas y al final incluso dice trabajadores, o sea, en general. Accionistas también. Se extiende muchísimo, ¿no? Entonces, sí, pues, por ejemplo, en algunos casos que yo he logrado percibir es cuando han realizado transacciones con empresas fantasmas o han sido inexistentes. Entonces, en esos casos, como un poquito, pues, ha llevado a otras personas más, ¿no? Como asistentes contables, incluso accionistas, que tal vez ellos dieron autorización para que se contrate a esas personas como proveedores o que se haga la transacción, pero en el momento de que el SRI verifica, pues la realidad económica, ven que no existe. Entonces sí se ha trasladado para más personas. Más personas, sí, que se les va vinculando, digamos, exacto, a una etapa investigativa. Daniela, hay otra duda con relación a esto. Hay cuestiones que salen un poco de lo lícito, de lo que es legal. Y a veces se escucha esto de las compras y ventas de facturas. ¿Es esto permitido? Porque a veces incluso se escucha hablar como con cierta normalidad. Sí. Y uno se queda como perplejo ante la situación del riesgo. Bueno, uno como abogado dice, a ver, estas cosas no, pero a veces como que se maneja como con normalidad. Sí, yo recuerdo hace varios años que ahí estaba en una reunión y ellos hablaban tan abiertamente de que ya compré, no sé, 10 facturas para justificar, pero ahora que ya lo piensas dices, pero ya es un delito, ¿no? O sea, claro, imagínate, de hecho, no solamente comprar, no solamente es sancionado quien compra, sino también quien vende, y también quien lo presenta a la administración a través de la declaración o a través de controles que realiza rentas, ¿no? Es que ahora es muy fácil. Ahora, ¿sabes cuál es la duda que siempre me preguntan ahora los contribuyentes, las personas, los contadores me preguntan siempre? Pero me dicen, pero ya existe la factura electrónica, entonces, ¿cómo va a ser falsa? No puede ser falsa. Y yo les digo, están totalmente equivocados, hay dos tipos de falsedad, como sabemos, la falsedad ideológica y la material. La ideológica, pues, en temas jurídicos es respecto del documento como tal, pero la material es respecto al contenido del documento. Entonces, yo puedo incluso llenarte el día de hoy, puedo hacer mi factura electrónica que te vendí, no sé, $1,000 en un servicio que, exacto, pero no te estoy dando ningún servicio, entonces ya estoy mintiendo y esa factura es falsa. Entonces no quiere decir que por el hecho de que una factura sea electrónica ya tenga todo en regla o sea, pues es real, no es verdad. No es verdad, así que ya saben, no es una cuestión que se pueda tratar como una simpleza, porque podría traer también estos graves riesgos. Ahora, Daniel, en tu experiencia, tal vez, ¿prosperan normalmente este tipo de denuncias? Es decir, ¿el SRI siempre tiene la razón cuando interpone una denuncia ante un ciudadano, un contribuyente o ante una empresa? Bueno, lamentablemente el SRI tiene poco personal, ¿no? Eso hace que se les dificulte un poco identificar cuándo en realidad es un delito y cuándo no. Es por ese motivo que muchas denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía son cuestiones de errores o son cuestiones tributarias que incluso se encuentran están instauradas en juicio en el ámbito tributario. Entonces no tienen todo el equipo suficiente, que yo creo que esa es la mayor razón por la cual existen muchísimas denuncias que no son filtradas. Sin embargo, yo pienso que es algo muy alarmante, ¿no? Y riesgoso para todas las personas y contribuyentes que a veces ocurren ciertos errores en las declaraciones y ya son denunciadas justamente porque el SRI no ha podido identificar que en realidad existe un delito o solamente es una falta administrativa. Claro. Daniela, me quedo con muchísimas más preguntas, pero se nos va a agotar el tiempo. Conozco de tu trabajo de consultora, tal vez en algún contacto, correo electrónico, número que te podamos contactar, quien esté interesado. Sí, claro, pueden visitarme en mis redes sociales. También creé ahorita un equipo de trabajo que si ustedes googlean Penal Tributario EC, pues me van a encontrar. Mi correo es danielaescobarbeltran@gmail.com. Entonces, bueno, si digitan Penal Tributario EC me van a encontrar. Encantado de tenerte el día de hoy y les agradecemos a todos por su visita. Nos vemos en otro próximo capítulo de Tu Café Legal.